En la vasta e indómita selva de Gombe, en Tanzania, donde los árboles se elevan como catedrales verdes hacia un cielo a menudo cubierto por una bruma lechosa, la vida de los chimpancés transcurre en una compleja sinfonía de lazos sociales, juegos, disputas y una lucha constante por la supervivencia. Aquí, cada día es una prueba, cada sombra puede ocultar un peligro y cada precipicio es un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Pero también es un lugar de una belleza sobrecogedora, de una inteligencia animal que nos asombra y nos humilla, y de actos de heroísmo que raramente son presenciados por ojos humanos. Hoy les contaremos una de esas historias. Una historia que desafía la imaginación, una historia que les helará la sangre y les encogerá el corazón. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para salvar a su cría? ¿Qué límites está dispuesta a cruzar cuando el abismo llama y la muerte parece ser la única certeza? Prepárense para conocer a Gaia, una madre chimpancé, y a su pequeño Kibo, cuyo destino pendió de un hilo sobre un precipicio infernal. Lo que Gaia hizo aquel día, el rescate que emprendió, solo puede describirse como suicida. Y les aseguro, lo que están a punto de escuchar los mantendrá al borde de su asiento hasta el último segundo. Esto es Furia Animal. Gaia era una chimpancé experimentada, de unos 25 años, matriarca no oficial de una pequeña facción dentro de la gran comunidad casaquela. Su pelaje era de un negro profundo, con algunas canas salpicando su mentón y sus sienes, testimonio de los años vividos y las pruebas superadas. Sus ojos, de un marrón oscuro y penetrante, reflejaban una inteligencia aguda y una calma observadora que inspiraba respeto entre los suyos. Era conocida por su habilidad para encontrar las frutas más raras y nutritivas, por su conocimiento de las plantas medicinales que aliviaban las dolencias de su grupo, y por una paciencia casi infinita con los jóvenes más revoltosos. Pero por encima de todo, Gaia era una madre devota, protectora hasta la médula. Su cría más reciente, Kibo, era un torbellino de energía de apenas 2 años, pequeño para su edad, pero compensaba su tamaño con una curiosidad insaciable y una audacia que a menudo ponía los pelos de punta a su madre. Kibo, con su pelaje más claro y sus ojos brillantes siempre buscando una nueva aventura, era la sombra de Gaia. Se aferraba a su espalda durante los largos desplazamientos por la selva, imitaba cada uno de sus gestos y aprendía rápidamente las complejas reglas de la sociedad chimpancé, observando a su madre interactuar con los demás. Para Gaia, Kibo no era solo su hijo, era su legado, la continuación de su linaje, el centro de su universo emocional. La región que habitaban, aunque rica en recursos, también estaba plagada de peligros. Leopardos, maestros del sigilo, acechaban entre la maleza. Pitones gigantes se camuflaban entre las ramas, esperando una presa desprevenida. Y luego estaban los peligros del terreno, ríos caudalosos, árboles viejos y podridos que podían desplomarse sin aviso, y los temibles acantilados que cortaban abruptamente el paisaje en ciertas zonas, gargantas rocosas con caídas de decenas de metros hacia lechos de piedra y corrientes turbulentas. Gaia había enseñado a Kibo desde muy temprana edad a ser cauteloso, a no alejarse demasiado, a reconocer las señales de peligro. Pero Kibo, como todos los jóvenes, a veces olvidaba las lecciones en el fragor del juego o la emoción del descubrimiento. Aquel día fatídico, el grupo de Gaia se encontraba forrajeando en una zona alta de la escarpa, cerca del borde de uno de los acantilados más profundos de Gombe, conocido por los investigadores locales como el Velo del Diablo, debido a las frecuentes nieblas que se arremolinaban en su fondo y a las historias de animales que habían perecido en su caída.
Era una zona peligrosa, pero la temporada seca había hecho escasear el alimento en las partes bajas, y allí arriba, en los árboles que se aferraban precariamente al borde del precipicio, crecían unos higos silvestres particularmente dulces y nutritivos, un manjar irresistible para los chimpancés. Mientras los adultos se concentraban en alcanzar las frutas más altas, los jóvenes, incluido Kibo, jugaban entre las rocas y los arbustos cercanos al borde. Gaia, aunque ocupada buscando higos para ella y su hijo, mantenía una oreja y un ojo siempre atentos a los movimientos de Kibo. Lo veía trepar torpemente por una roca, perseguir una mariposa de alas iridiscentes, intentar imitar los gritos de los adultos. Una sonrisa casi humana se dibujó en el rostro de Gaia. Fue entonces cuando la tragedia se desencadenó con la rapidez de una pesadilla. Kibo, en su afán por alcanzar una flor de un color especialmente vibrante que crecía en el mismo borde del acantilado, un poco más allá de un saliente rocoso cubierto de musgo resbaladizo, perdió el equilibrio. Quizás una piedra suelta cedió bajo sus pequeñas patas, quizás el musgo húmedo lo hizo resbalar. Nadie lo supo con certeza. Lo único que Gaia escuchó fue un chillido agudo, un sonido de puro terror infantil que atravesó su corazón como un cuchillo helado. Se giró con la velocidad de un rayo, justo a tiempo para ver la pequeña figura de Kibo desapareciendo por el borde del precipicio. El mundo de Gaia se detuvo. El sonido de los otros chimpancés, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor, reemplazado únicamente por el eco del grito de su hijo y el latido frenético de su propio corazón que amenazaba con estallar en su pecho. Por un instante que pareció una eternidad, quedó paralizada, la fruta a medio comer cayendo de su mano. Luego, como impulsada por una fuerza invisible, corrió hacia el borde del acantilado. Los otros chimpancés de su grupo, alertados por el grito y la reacción de Gaia, también se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de confusión, miedo y una sombría comprensión. Gaia llegó al borde y miró hacia abajo. El velo del diablo se extendía bajo ella, una caída vertiginosa hacia un lecho de rocas afiladas y sombras profundas. El corazón se le encogió. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a semejante caída? Pero entonces un pequeño gemido, un quejido lastimero, ascendió desde las profundidades. Kibo estaba vivo. Con una agilidad increíble, Gaia comenzó a descender por la pared casi vertical del acantilado. No era una bajada fácil ni segura. Se aferraba a pequeñas grietas en la roca, a raíces expuestas, a matojos de hierba que parecían a punto de ceder bajo su peso. Cada movimiento era un cálculo de riesgo, cada agarre una apuesta contra la gravedad. Los otros chimpancés observaban desde arriba, emitiendo suaves vocalizaciones de angustia y preocupación, pero ninguno se atrevía a seguirla. Aquello era territorio de la desesperación. Un lugar donde solo una madre impulsada por un amor sin límites se atrevería a aventurarse. A medida que descendía, podía escuchar los gemidos de Kibo con más claridad. Parecían venir de un saliente rocoso, una estrecha repisa natural que sobresalía de la pared del acantilado a unos 15 metros por debajo del borde superior. 15 metros de caída libre que, milagrosamente, Kibo parecía haber sobrevivido, quizás porque alguna rama o saliente había amortiguado su caída inicial antes de que aterrizara en aquella precaria plataforma. Cuando Gaia finalmente alcanzó el nivel del saliente, su corazón dio un vuelco. La repisa era increíblemente estrecha, apenas medio metro de ancho en su parte más amplia y cubierta de piedras sueltas y musgo resbaladizo. Y allí, acurrucado contra la pared de roca, temblando visiblemente, estaba Kibo. Tenía una pata trasera en un ángulo extraño y un corte sangrante en la cabeza, pero la miraba con unos ojos llenos de terror y una súplica desesperada. «Kibo,
susurró Gaia, su voz ronca por la emoción y el esfuerzo. Extendió una mano lentamente hacia él. El pequeño intentó moverse hacia ella, pero un gemido de dolor escapó de sus labios y se quedó inmóvil, aferrándose a la roca. La pata trasera estaba claramente herida, quizás rota. No podría trepar por sí mismo. Gaia evaluó la situación con la rapidez de un rayo. El saliente era demasiado inestable. Cualquier movimiento brusco podría hacer que ambos cayeran al vacío definitivo. Subir con Kibo a la espalda por la misma pared por la que había bajado era impensable. La ruta era demasiado vertical y precaria para cargar peso extra, especialmente con un Kibo herido que no podría aferrarse correctamente. Necesitaba otra solución. Miró a su alrededor, sus ojos escrutando cada detalle de la pared del acantilado. A unos 3 metros a su derecha y ligeramente más abajo, vio algo que le dio una mínima, casi ridícula, esperanza. Era una gruesa liana, una vieja enredadera leñosa que había crecido desde alguna grieta en la roca y colgaba hacia abajo, balanceándose suavemente con la brisa que ascendía del abismo. La liana no llegaba hasta el fondo, terminaba a unos 20 metros más abajo, pero si pudiera alcanzarla y si ésta fuera lo suficientemente fuerte, quizás podría usarla para balancearse hacia otra sección de la pared del acantilado, una que parecía tener una pendiente menos pronunciada, con más agarres, más posibilidades de ascenso. Era una apuesta demencial. Un acto de fe ciega en la resistencia de una planta y en su propia habilidad para ejecutar una maniobra acrobática en el borde mismo de la muerte. El espacio entre el saliente donde estaban y la liana era de aproximadamente 2,5 metros. Un salto horizontal imposible en esas circunstancias, especialmente cargando a Kibo. Pero Gaia no pensaba en saltar horizontalmente. Pensaba en algo mucho más arriesgado. Con infinita delicadeza, se acercó a Kibo. Le habló en suaves murmullos tranquilizadores, esos sonidos guturales y tiernos que solo las madres chimpancés saben emitir. Limpió la herida de su cabeza con su mano y examinó su pata. Definitivamente, parecía rota o gravemente dislocada. Kibo gimió, pero se dejó hacer, confiando implícitamente en su madre. Gaia sabía que no había tiempo que perder. La posición en el saliente era demasiado expuesta. Un desprendimiento de rocas, un cambio en el viento, cualquier cosa podría ser fatal. Tomó una decisión que cualquier observador racional calificaría de suicida. Con sumo cuidado, ayudó a Kibo a subirse a su espalda. El pequeño se aferró con todas sus fuerzas, sus bracitos rodeando el cuello de Gaia, sus pequeñas piernas tratando de encontrar agarre a pesar del dolor de su pata herida. Gaia sintió el peso de su hijo, un peso que era a la vez una carga preciosa y un factor de riesgo inmenso en lo que estaba a punto de intentar. Se puso de pie lentamente en el estrecho saliente, sintiendo cómo las piedras sueltas crujían bajo sus pies. Miró la liana, calculando la distancia, la trayectoria. Luego miró hacia abajo, al abismo que bostezaba bajo ellos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero lo reprimió con una voluntad de hierro. No había lugar para el miedo, solo para la acción. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. Los chimpancés de arriba observaban en un silencio sepulcral, como si contuvieran la respiración colectiva. Y entonces Gaia saltó, pero no saltó hacia la liana. Saltó hacia afuera, hacia el vacío, en un ángulo calculado. Por un instante aterrador, madre e hijo estuvieron suspendidos en el aire, cayendo. El grito ahogado de Kibo se perdió en el rugido del viento en los oídos de Gaia. El abismo se precipitó hacia ellos. Era un salto de fe, un salto hacia la nada aparente, pero Gaia sabía lo que hacía, o al menos rezaba a todos los espíritus de la selva para que sus instintos y sus cálculos fueran correctos.
En el último microsegundo, cuando parecía que iban a estrellarse contra la pared opuesta o a continuar su caída hacia el fondo, Gaia extendió un brazo con la velocidad de un látigo y su mano se cerró, con la fuerza de una tenaza de acero, alrededor de la gruesa liana. El impacto fue brutal. El tirón en su hombro fue tan violento que casi le arranca el brazo de cuajo. Sintió un dolor agudo recorrerle todo el cuerpo. La liana se tensó hasta el límite, crujiendo ominosamente, desprendiendo pequeñas partículas de corteza y polvo de roca de su anclaje superior. Por un momento pareció que no iba a resistir. Gaia y Kibo se balancearon salvajemente en el extremo de la enredadera, pendiendo sobre el abismo como un péndulo macabro. Kibo, aterrorizado, se aferró aún más fuerte a su madre, enterrando su rostro en su pelaje, sus pequeños chillidos ahora mezclados con sollozos. Gaia apretó los dientes, soportando el dolor, sus músculos gritando en protesta. La liana aguantaba, por ahora, pero el peligro no había pasado. Estaban suspendidos en el aire, a merced del viento y de la resistencia de aquella única planta. Necesitaba alcanzar la pared del acantilado, encontrar un agarre, asegurar su posición. Comenzó a balancearse usando el peso de su cuerpo y el de Kibo para generar impulso. Adelante, atrás, cada oscilación acercándolos un poco más a la pared rocosa que había visualizado como su posible ruta de escape. Era un esfuerzo hercúleo. Cada músculo de su brazo y hombro que sostenía la liana ardía como si estuviera en llamas. Su otra mano buscaba desesperadamente en la pared rocosa cualquier saliente, cualquier grieta, cualquier cosa que pudiera ofrecer un punto de apoyo. Las rocas eran lisas en algunos tramos, afiladas en otros, hiriendo sus nudillos y dedos. Finalmente, después de varios intentos angustiosos, sus dedos encontraron una pequeña fisura, apenas lo suficientemente ancha para introducir las puntas. Se aferró a ella con todas sus fuerzas. Luego, con un último y desesperado impulso de balanceo, logró apoyar un pie en un minúsculo saliente. Ya no dependía únicamente de la liana. Con una lentitud agónica, comenzó a transferir el peso, 1 centímetro a la vez, asegurando cada nuevo agarre antes de soltar el anterior. Kibo seguía aferrado a su espalda, un peso muerto que dificultaba cada movimiento, pero también la razón última de cada uno de sus esfuerzos. La pared en esta sección era, como había esperado, ligeramente menos vertical, pero seguía siendo un desafío monumental. Pequeñas repisas, raíces retorcidas, matojos de hierba resistente, todo se convertía en un posible punto de apoyo en su desesperada ascensión. El sudor, si los chimpancés sudaran visiblemente, le habría corrido por la frente. La tensión era insoportable. Cada músculo de su cuerpo estaba al límite. Desde arriba, los otros chimpancés seguían observando. Algunos habían comenzado a emitir gritos de aliento, una extraña mezcla de llamadas de alarma y de apoyo. Quizás entendían la magnitud de lo que Gaia estaba intentando. Quizás, en su compleja mente primigenia, reconocían un acto de heroísmo que trascendía lo común. Gaia no los oía. Estaba completamente concentrada en la tarea que tenía entre manos, o más bien entre manos y pies. Cada movimiento era una victoria, cada metro ganado una batalla épica contra la gravedad y la desesperación. El sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban en el fondo del abismo, recordándole que el tiempo apremiaba. No podía permitirse quedarse atrapada en esa pared cuando cayera la noche. El dolor en su hombro era ahora una agonía constante. Su cuerpo entero temblaba por el esfuerzo, pero seguía adelante, impulsada por una fuerza que no era física, sino puramente espiritual, la fuerza indomable del amor de una madre. Kibo, a pesar de su miedo y su dolor, permanecía extrañamente quieto, como si entendiera instintivamente que cualquier movimiento brusco por su parte podría ser fatal para ambos.
Su pequeña vida dependía enteramente de la fuerza, la habilidad y la determinación de su madre. Y Gaia no iba a fallarle. No mientras le quedara un último aliento, una última gota de energía en su cuerpo exhausto. El rescate suicida estaba lejos de terminar. Aún quedaba la parte más difícil: alcanzar la cima, volver a la seguridad, volver a la vida. Los últimos metros fueron los más crueles, la prueba definitiva a la resistencia de Gaia. La pared del acantilado, en su tramo final hacia la cima, se volvía más lisa, con menos agarres evidentes. El cansancio la consumía. Sus músculos, antes poderosos, ahora eran masas temblorosas de dolor. Cada vez que levantaba un brazo o una pierna para buscar un nuevo punto de apoyo, sentía como si estuviera levantando plomo. La imagen de Kibo, su pequeño Kibo, aferrado a su espalda, era lo único que la mantenía en movimiento, lo único que impedía que la desesperación la venciera y la hiciera soltarse hacia el olvido del abismo. Recordó, en flashes fugaces, los primeros días de Kibo, su primer intento torpe de trepar, su primera risa gutural de chimpancé, la suavidad de su pelaje contra el suyo cuando dormían acurrucados. Esos recuerdos eran como pequeñas brasas de fuego en la frialdad de su agotamiento, impulsándola a dar un paso más y luego otro. El borde de la cima parecía estar a una distancia inalcanzable, una burla cruel a sus esfuerzos. Podía oír con más claridad los gritos de su grupo, ahora más intensos, más urgentes. Eran de aliento o de advertencia por algún nuevo peligro. No podía permitirse distraerse. Su mundo se había reducido a la roca bajo sus dedos, al siguiente movimiento, al latido del pequeño corazón de Kibo contra su espalda. Un saliente particularmente difícil la detuvo por un momento. No había un agarre claro por encima. Tendría que hacer un pequeño movimiento lateral, arriesgado, exponiéndose aún más. Miró hacia abajo. El abismo seguía allí, esperando, paciente y voraz. Cerró los ojos por un instante, invocando una fuerza que no sabía que poseía, y se movió. Sus dedos rozaron la roca, buscando frenéticamente. Por un segundo, sintió que resbalaba. Un grito ahogado escapó de sus labios. Kibo se apretó más contra ella, su cuerpecito rígido de terror, pero en el último instante sus uñas encontraron una mínima protuberancia, apenas perceptible. Se aferró a ella con la fuerza de la desesperación pura y aguantó. Poco a poco, centímetro a centímetro, continuó su ascenso. La sangre de sus manos heridas manchaba la roca, dejando un rastro de su agonía. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de rasguños y contusiones, pero la cima estaba más cerca. Podía oler la tierra húmeda de arriba, el aroma familiar de su hogar. Y entonces ocurrió. Una mano fuerte, nudosa, de chimpancé, se extendió desde el borde superior. Era Flint, el macho alfa del grupo, un chimpancé grande y normalmente distante, pero que ahora la miraba con una intensidad que Gaia nunca antes había visto en él. Detrás de Flint, otras caras conocidas aparecieron, sus expresiones una mezcla de asombro, miedo y una profunda, casi reverencial, admiración. Gaia extendió su propia mano temblorosa. Los dedos de Flint se cerraron sobre los suyos con una fuerza tranquilizadora. Con la ayuda del macho alfa y luego de otros miembros del grupo que se apresuraron a ofrecer su apoyo, Gaia fue izada, junto con Kibo, los últimos y agónicos metros. Cuando finalmente sintió la tierra firme bajo sus pies, cuando supo que estaba a salvo, las fuerzas la abandonaron por completo. Se desplomó en el suelo, jadeando, temblando incontrolablemente, su cuerpo entero un mapa de dolor. Kibo se deslizó de su espalda y se acurrucó a su lado, lamiendo su rostro con pequeños gemidos, como si intentara consolarla. Los otros chimpancés los rodearon en un círculo protector, emitiendo suaves vocalizaciones, toques gentiles. No hubo celebraciones ruidosas, solo una atmósfera de profundo respeto y alivio.
habían sido testigos de algo extraordinario, un acto de amor maternal y coraje que desafiaba toda descripción. Habían visto a una madre realizar un rescate que, por todas las lógicas de la naturaleza, debería haber sido suicida, y había triunfado. El regreso al corazón del territorio del grupo fue lento. Gaia apenas podía moverse. Otros miembros del grupo, de forma espontánea, la ayudaron, ofreciéndole apoyo, compartiendo con ella las frutas más selectas que encontraban. Kibo, a pesar de su pata herida, se negaba a separarse de su madre, cojeando a su lado, buscando constantemente su contacto. Durante los días siguientes, Gaia descansó, recuperándose lentamente de sus heridas y del esfuerzo sobrehumano. La herida en el hombro, donde la liana la había desgarrado, era la más grave, pero con el tiempo y el cuidado instintivo, comenzó a sanar. Kibo también mejoró. Su pata, aunque probablemente nunca volvería a ser perfecta, sanó lo suficiente como para permitirle moverse y jugar de nuevo, aunque con una cautela que antes no poseía. Pero algo había cambiado en el grupo, algo más allá de la simple supervivencia de dos de sus miembros. La hazaña de Gaia había dejado una marca indeleble. Su estatus, ya respetado, se elevó a un nivel casi legendario. Los otros chimpancés la trataban con una deferencia especial. Incluso Flint, el alfa, parecía mostrarle un nuevo tipo de consideración. Quizás, en su mundo regido por la fuerza y la jerarquía, habían reconocido una forma de poder aún más fundamental: el poder del sacrificio y del amor incondicional. Kibo, por su parte, nunca más volvió a ser el pequeño audaz e imprudente que había sido antes del accidente. El terror del abismo, la visión de su madre arriesgando la vida por él, lo habían transformado. Se volvió más observador, más apegado a Gaia si cabe, y desarrolló una sorprendente empatía hacia los más jóvenes y vulnerables del grupo, como si aquella experiencia límite le hubiera otorgado una sabiduría prematura. La historia del rescate suicida de Gaia se convirtió en una de esas narrativas no escritas que se transmiten en la comunidad chimpancé a través de gestos, de miradas, de la forma en que trataban a Gaia y a Kibo. Era un recordatorio constante de los lazos que los unían, de la fuerza que residía en su comunidad y del increíble poder del instinto maternal. Para los pocos humanos que estudiaban a estos chimpancés y que lograron reconstruir los eventos a través de observaciones fragmentadas y el análisis del terreno, la historia de Gaia y Kibo fue un testimonio asombroso. Un ejemplo de inteligencia, de toma de decisiones bajo presión extrema y de un altruismo que a menudo se considera exclusivamente humano. Pero allí estaba, en la selva de Gombe, una madre chimpancé que había desafiado a la muerte misma, que había mirado al abismo a los ojos y había dicho: hoy no te llevarás a mi hijo. El velo del diablo siguió siendo un lugar temido, un recordatorio de los peligros de la selva. Pero ahora, para aquellos que conocían la historia, también era un monumento a la valentía indomable de una madre. Un lugar donde lo imposible se había hecho posible, donde el amor había tejido una cuerda de salvación sobre el vacío. Gaia continuó su vida, criando a Kibo, enseñándole los secretos de la selva, guiándolo con la misma sabiduría y paciencia de siempre. Pero en sus ojos, a veces, cuando miraba a su hijo jugar, o cuando el viento traía los ecos distantes del rugido del abismo, se podía ver un brillo especial. El brillo de quien ha enfrentado lo peor y ha salido victoriosa, no por suerte, no por casualidad, sino por la fuerza de una decisión. La decisión de realizar un rescate que todos hubieran llamado suicida, pero que para ella era simplemente la única opción. Porque para una madre, cuando la vida de su cría está en juego, no hay abismo demasiado profundo, ni riesgo demasiado grande. Solo existe el amor y la voluntad inquebrantable de luchar por él, hasta el último aliento,
hasta el último latido. Y así, la leyenda de Gaia, la madre chimpancé que desafió al abismo, perdura en el corazón de Gombe, un faro de coraje en la inmensidad de la selva, una prueba de que la furia más poderosa, la furia verdaderamente animal, es a menudo la furia protectora del amor. Esta hazaña, este acto de pura devoción maternal, nos deja sin palabras. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el mundo animal y la profundidad de sus emociones. Si la historia de Gaia y Kibo te ha conmovido tanto como a nosotros, si crees que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, te invitamos a ser parte de algo más grande. Suscríbete a Furia Animal, donde cada historia es un testamento a la increíble resiliencia de la vida salvaje. Dale un me gusta si el coraje de Gaia te ha inspirado. Y comparte este video para que el mundo entero conozca la magnitud del amor maternal que puede encontrarse incluso en los rincones más salvajes de nuestro planeta. Porque algunas historias no son solo para ser contadas, sino para ser sentidas, para recordarnos lo que verdaderamente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje al límite de la supervivencia. Hasta la próxima, en Furia Animal.